vamos con Antonio Trujillo, nuestro colaborador, escritor, criminólogo, policía, que cada 2 semanas nos trae el espacio Asesino. Muy buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Diego. Bueno, hoy vamos a hablar de un asesino muy mediático, uno de los asesinos en serie más famosos de Estados Unidos, el caníbal o monstruo de Milwaukee, que ha tenido incluso recientemente serie en Netflix, ¿no? Aparte de otras películas y documentales. Además, la serie esta ha dado el pelotazo. Sí, ha sido todo un éxito. Hubo también su polémica con los disfraces, caracterizando a la gente o con disfraces alusivos al rostro y al aspecto de este asesino, que un poco de mal gusto, la verdad. Efectivamente, Ese disfraz, que ha coincidido con precisamente el auge de la serie con Halloween. Y bueno, tenemos que pensar que son hechos relativamente recientes. Ahora hablamos de la década de los 90, ¿no? Desde finales de los 70 hasta principios de los 90. Quiere decir que, bueno, que los familiares de las víctimas están vivos. Están vivos, claro, por supuesto. Y, bueno, este hombre, Jeffrey Dahmer, asesinó en torno a 17 hombres y adolescentes entre el año 78 y 1991. Fue juzgado a 15 cadenas perpetuas el 17 de febrero de 1992, aunque más tarde fue sentenciado a una 16ª cadena perpetua por un homicidio adicional cometido en Ohio en el año 1978. O sea que estuvo asesinando hasta el año pues en 91, 92. Bueno, un asesino en serie y además también caníbal incluso. Exacto. Bueno, las víctimas fueron, como dice, 17 hombres jóvenes, homosexuales, que captaba en un bar de ambiente que había cerca de su casa. Jeffrey les engañaba, les ofrecía dinero a cambio de tomarle fotos. Él decía que era fotógrafo. E incluso directamente, bueno, les ofrecía dinero para pasar una noche agradable con él. Exacto. Es importante el hecho de que muchas de sus víctimas eran de raza negra e incluso de raza asiática. ¿Por qué digo que es importante? Porque muy pocas veces los asesinos en serie traspasan la frontera la frontera racial. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de los asesinos de raza blanca asesinan a gente de raza blanca y los de raza negra asesinan a gente de raza negra. Qué curioso. No se sabe muy bien por qué, pero un dato curioso que en este caso no se da. Pues ya digo, muchos eran de raza negra, incluso de raza asiática. Hay una explicación, evidentemente no justificable, pero una explicación que podamos psicológicamente situar a este hombre, por qué le llevó a hacer eso, no sé si una infancia traumática. Sé que el padre era químico, ¿no? Sí. Y creo que en ese sentido él desde pequeño estuvo muy cerca al tema de la autopsia, de los cadáveres de animales, del tema de los huesos, le obsesionaban los huesos, ¿no? El padre de este señor dice, bueno, contaba de que él tuvo, cuando era muy niño, era un niño completamente normal, incluso alegre, vivaracho, y que todo cambió a raíz de una doble operación de hernia que tuvo, que evidentemente, bueno, pudo ser casualidad, pero es cierto que él pone ahí el punto de una inflexión. hernia testicular. Exacto, desde lo que fue estaba a punto de cumplir 4 años y dice que a partir de ahí su hijo cambió por completo. El comportamiento. Exacto. Como bien dice, su padre era químico y bueno, él se interesó desde muy pequeño por los animales muertos y tal, incluso llegó a preguntarle al padre cómo podía blanquear y conservar los huesos de esos animales, lo cual le sirvió posteriormente para conservar restos de sus víctimas. Hay que también comentar que este hombre, aparte de esas prácticas caníbales y de llevar a cabo esos 17 asesinatos, que él también desmembraba a alguno de esos cuerpos, ¿no? Con lo cual hablamos de un asesino con unos matices bastante escalofriantes, ¿no? Era completito. Era completito. Y él llegó a declarar que incluso tenía como objetivo construir un altar con huesos, con los huesos de sus víctimas. Bueno, él de lo que se quejaba, entre comillas, mucho, es verdad que tenía una falta de cariño, decían los psiquiatras que lo trataron desde niño. Su familia era una familia desestructurada, no solo porque sus padres se hubieran divorciado, sino porque el padre se desentendió de la familia y la madre, bueno, pues era alcohólica y tomaba sustancias varias, que decir. Y él se quejaba mucho de que todas sus parejas sexuales que tenía lo abandonaban. Entonces él intentó crear un zombie.
Él intentó crear una especie de objeto sexual que no le abandonara nunca. Él, de hecho, lo que hizo a varias de sus víctimas, les taladró el cráneo y a través de esa abertura les vertía ácido clorhídrico para intentar anular la voluntad de sus víctimas. Bueno. Que hay un dato muy curioso sobre esto. Eso no las mataba. Sí. Y un dato curioso, que había un chico que consiguió escapar de la casa. Y pidió socorro, además. Pidió socorro. Y bueno, para que tú veas lo importante que también la preparación y el sexto sentido de la policía, ¿no? Él encontró un coche patrulla y bueno, le preguntaron, el chico por supuesto estaba aturdido. Muy nervioso, pero relató. Y aturdido porque sí que le había hecho el invento este. Sí. Y bueno, Jeffrey iba detrás, lo estaba buscando, y cuando le preguntaron, tuvo la sangre fría de decirle a los policías que no, que era su pareja, y bueno, totalmente tranquilo, y se ve que los policías pues lo creyeron, lo hizo de tal manera que lo creyeron. Por supuesto solo lo podría hacer un psicópata. Claro. Y los policías ayudaron a Jeffrey a llevar al chico de vuelta a su casa. Ese chico posteriormente perdió también la vida, fue asesinado. Fue asesinado, pero creo que la policía, además, esos policías en concreto fueron luego destituidos, ¿no? Sí, fueron expulsados del cuerpo, yo creo que con toda la razón del mundo. Pero para que veas, ya digo, lo importante que es, ¿no? Este hombre, este asesino en serie, pasó poco tiempo al final en prisión, porque fue asesinado en prisión por otro preso. Estuvo solo 2 años. Y efectivamente otras veces hemos hablado de la ley de la cárcel, ¿no? Que bueno, no sé si fue en cumplimiento de esa ley, pero sí, como dice, lo asesinaron además a golpes, un compañero de prisión. ¿Por qué crees tú que este asesino en serie ha sido al final tan mediático y ha suscitado tanto interés? Quizá porque el cine puso el foco de atención en su biografía y en todos los crímenes que cometió, o porque reúne una serie de, no sé, de elementos que lo hacen un asesino en serie distinto a otros. Yo creo que más bien por lo segundo, es lo rocambolesco, ¿no? Y todos esos elementos que se daban, como dice el primero, la infancia desestructurada, pero luego a la vez él tenía amigos, incluso profesores, que hablan de él como una persona prácticamente normal, entre comillas, incluso inteligente. Si añadimos el canibalismo, el conservar restos de la... En fin, era creo completito. que es todo, exacto, se daban todos los elementos para que captara la atención del público. Antonio Trujillo, muchas gracias, buen fin de semana. Igualmente.